Ok, chiquillos, entonces recuerden que para el examen es la unidad 3 y 4, ¿verdad? Es lo que les entra. Voy a ir hablando como de todos los temas, un poquito, explicando un poquito de todos o de los temas que le pongan eh, un poquito más, ¿verdad? En realidad, desde la tutoría 5, chiquillos, en adelante, 5, 6, 7, es la materia para el segundo examen. Y esta tutoría 8 es la de repaso, ¿verdad? Para cuando busquen las grabaciones, es desde la que dice tutoría 5 en adelante. Ahí empezamos con la unidad 3. En la tutoría 5 Jorge, iba a decir algo, perdón, lo interrumpí. Profe, sí, para el examen usted nos va a dar otros verbos, otra lista de verbos o llevamos los mismos. Ahora mismo. Yo lo que voy a hacer es reenviar el documento al WhatsApp, pero es el mismo. Si usted lo imprimió, entonces puede llevar el mismo que llevó para el examen pasado. Perfecto, gracias. Entonces, recordemos que acá nos entra el vocabulario de todo lo que tenga que ver con la fauna, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con naturaleza. Eh, ese vocabulario que está ahí es nada más de verlo, ¿verdad? Recordemos que beach es playa, island es isla, desert desierto, mountain montaña, forest como eh, árboles así, digamos, como cuando uno dice nada forestal, ¿verdad? Así en su hábitat. Tree, árbol, flowers, flores, garden, jardín, river, río, lake, lago, sea, como el océano, ¿verdad? Es diferente playa y océano, ¿verdad? Ya el océano es como mar abierto, entonces sería así, y sky, cielo. Entonces, sabérnoslos porque puede hacer que les pongan como identificar ese vocabulario. Aquí vienen algunas que otras actividades que tengan que ver con eso. Les entran los animales, muchos se sacan por lógica, ¿verdad? Se dice parecido o casi igual en español. Entonces, por lo menos estudiar los que tal vez son diferentes. Después de eso nos entraba el primer tema que era el de there is y there are. Recordemos que el there is y el there are y el there is lo íbamos a utilizar para cosas singulares, o sea que sea uno, ¿verdad? O cosas que no podíamos contar, como los líquidos, ¿verdad? O la felicidad, la tristeza, ¿verdad? Los sentimientos, la contaminación, una enfermedad, se dice estoy muy enfermo, porque más o menos enfermo, ¿verdad? Todas esas cosas irían con el there is. Y el there are son para cosas plurales, cosas que son muchas que sí podríamos contar, como las frutas, verduras, objetos, ¿verdad? Animales, personas. Pues ahí sería el there is, perdón, el there are. La manera afirmativa sería there is y there are, ¿verdad? Por ejemplo, there is a book on the desk, hay un libro en el escritorio y there are books on the desk, es cuando es plural. La leche no la podemos contar, ¿verdad? Los líquidos, entonces sería there is some milk in the fridge. Hay un poco de refri en la, perdón, un poco de leche en la refri. Más que todo es como saberse eso, ¿verdad? Recordemos que si nosotros lo hacemos negativo, cuando lo vayamos a hacer negativo, es nada más poner there is not o there isn't, there are not o there aren't, ¿verdad? Cuando es negativo. Cuando era pregunta, el is iba de primero y después el there, is there, ¿verdad? O are there. Y el signo de pregunta al final. Entonces, la diferencia es que preguntas lleva el verbo to be de primero, sea el is o sea el are. Y después la palabra there. Okay, entonces puede ser que les entre algo como esta práctica que está acá, como identificar, ¿verdad? En un marca con X se me ocurre o en un complete. Entonces, dependiendo de lo que le pregunten, así contestamos. Si la pregunta dice, hay 4 vacas, por ejemplo aquí, que dice, hay 3 vacas, entonces, de acuerdo a la imagen, aquí hay 1, 2, 3. Sí, sí hay 3. Entonces ponemos, yes, there are. Pero si fuera,
que no, si hay, como en las vacadas podemos contar, entonces siempre va a ser con are, nada más que sería no, there are not, ¿verdad? En ese caso. Ok. Muy que tengo alguien aquí, me espera un toquecito. Listo. Entonces es como tener pendiente eso, ¿verdad, chiquillos? Que estos puede ser que nos entre así o como en un complete. Entonces, there is, cosas singulares o cosas que no podemos contar, y there are para cosas plurales, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Teníamos una práctica, recuerden que cuando venía una A es algo singular, entonces a o an, ¿verdad? Singular, que podemos contar, entonces iría con there is, porque es singular, o sea, una cosa. Cuando son muchos, there are, ¿verdad? Entonces, a, ahora, ahorita vemos cuándo era que utilizamos a o an, lo vimos la clase anterior, pero ahorita lo volvemos a ver. Entonces, aquí está esta práctica, que igual yo se las puse en el WhatsApp. Esta práctica les explica todo, pueden hacerla, puede hacer que se les salga algo en el examen. ¿Verdad? Estas ya ustedes las tienen. Yo ya les he enviado como una captura en el WhatsApp. A menos entra el vocabulario como de volcanes, ¿verdad? Eso es como saber ese vocabulario, más o menos. Obviamente no. Tengo una duda. Profe, ahora que usted dijo que nos puede salir un texto de algo, digamos, del paisaje, de la playa, del volcán, qué sé yo, ¿cuál es el verbo que debemos usar? Porque ahí viene todo en inglés. Esa es la duda mía. No sé. No entiendo esa parte. Profe, en los exámenes anteriores nos salía un texto del niño que se levantaba en la mañana y todo eso, ¿verdad? Me imagino que nos va a salir algo igual, digamos que ahora usted acaba de decir acerca del volcán. La pregunta mía es esta. Como nosotros no hablamos, no leemos inglés ni nada, nada más es lo que tenemos que buscar del texto es el verbo, ¿verdad? No, es el vocabulario. Digamos, si usted le van a hablar de un texto acerca, si usted le van a hablar un texto de un volcán, le van a hacer preguntas, por ejemplo, vean, digamos, vamos a ver un texto, veamos uno que está aquí, cualquier, este Lirazo, ¿verdad? Entonces, ve lo que dice aquí. Digamos, vamos a ubicarnos en esta primera oración, de punto a punto, ¿verdad? Que dice ahí dice. El volcán Irazú, dice el volcán Irazú, is located. ¿Qué cree usted que significa la palabra located? ¿A qué se refiere? ¿A qué se parece en español? Located, loco. No sé. Vean lo que dice. ¿Qué creen ustedes que sea? Chiquillos, alguno que piense usted como localizado, está localizado. Exactamente, ¿ves? Es parecida a localizado. ¿Ves? Y dice que vive en la parte central alta de Costa Rica. ¿Ves? Entonces, siempre va a tener algo que es más o menos, una palabra que es más o menos parecida. Entonces, si en el examen, por ejemplo, a usted le sale una pregunta que dice, ¿dónde se located, dónde está localizado el volcán Irazú? En el mismo texto, aunque usted no sepa lo que diga, van a venir palabras parecidas a la pregunta. No es identificar digamos, el verbo, es porque nos están hablando de un vocabulario, que es el volcán. Todo tiene que ver con el volcán. Entonces, a usted le van a hacer preguntas relacionadas con el volcán, no con tiempos verbales, porque el título habla de un volcán, ¿verdad? Después dice, por ejemplo, el mal, ves aquí dice, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes no saben tal vez qué significa tallest, volcano, in the city, pero dice, ¿cuánto es de alto? Y les ponen los metros. Usted ya sabe que esa M en español y en inglés significa metros, ¿verdad? Entonces dice, bueno, me están hablando de altura. No sé ni qué dice aquí para atrás, pero aquí viene 3.432 metros. Ok, habla de altura, ¿verdad?
Ok. Después dice, bueno, largest. ¿Qué creen ustedes que significa largest? Es más o menos parecido al español. Largo, no, profe. Largo, exactamente, largo. ¿Ves? Entonces dice, bueno, igual tiene números, bueno, dice que el largo es de 275. Ok, ¿ves? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que ir viendo. Todo el texto va a hablar de cosas así, ubicación del volcán, qué sé yo, si, qué animales crecen, dónde se localiza, ¿ves? Este dice que está todo, digamos, todo lo que se ubica en el volcán, que es hay un parque nacional, dice, ¿qué hay en el volcán? ¿Ves? Y dice, un Irazú Volcano National Park, un parque nacional. ¿Ves? Entonces, en algunos, en este no, pero en algunos dice, bueno, dice, qué sé yo, algún animal, viene monkeys o algún animal que tal vez sea un poquito fácil, o viene la palabra flowers, que significa flores, que también tienen que estudiarla. Entonces, esas palabras son como las que ustedes van a ir identificando, ¿verdad? Por ejemplo, vea, Tenorio, ok, dice, ¿ves? Otra vez, located in Guanacaste, ya sabemos que está en Guanacaste, ¿verdad? Y lo mismo, ve, todos dicen casi lo mismo, ve la altura. Height es altura, entonces, bueno, la altura. ¿Ves? Aquí dice que podemos encontrar dantas. ¿Ves? Vemos dantas, también hay un parque. Entonces, hay cosillas, ¿ves? Que es caliente. Hay cosillas, forest, recuerden que es como bosque. Entonces, igual, recuerden que ese vocabulario sí lo tienen que estar arriba. Siempre va a tener cosillas como que usted no sepa lo que diga, porque es imposible que ustedes lean todo el texto si ustedes no saben leer todavía, pero hay palabras que ustedes casi las van a ir sacando. ¿Ves? Después del volcán Turrialba, ok. Dice que hay otro parque, ¿ves? Y se ubica en la parte, dice que como altas también de Costa Rica, ¿ves? Al suroeste. Dice que ¿ves? O sea que es uno de los más altos, junto con, qué sé yo, ves, viene el Barba, Poás, Irazú, el volcán, los volcanes Irazú, Barba y Poás están, y este están entre los más altos. Siempre van a haber palabras ahí que ustedes le van a ayudar. Por ejemplo, que les pongan un complete como este. Entonces aquí se escribe volcano name, el nombre del volcán, la localización. Entonces dice, bueno, si usted que fue y me escribió el volcán Turrialba, aquí usted escribió Turrialba, entonces location, recuérdense que era located, casi igual. Esta es localidad o locación, ubicación. Entonces el volcán Turrialba dice que si ves located, es casi la misma palabra. Entonces va y escribe esto, ¿ves? In, por ejemplo, por lo menos como esto, esta parte que dice así, la que le sigue. Después dice aquí, vean, viene hate. Vean las palabras, hate. Entonces, ustedes igual se vienen para acá arriba y le empiezan a buscar. Por ahí vuelven ustedes a encontrar la palabra. Igual, ¿verdad? Porque eso es, pues aquí, por ejemplo, en el tenorio, vean aquí donde está, que es la altura. Entonces, igual, ¿ves? Aunque ustedes no sepan lo que diga, van asociando con las mismas palabras. Se va como, Sí. como tratando de leer y ir viendo lo que va preguntando. Exacto, porque si es, ¿Verdad? es que es como usted va agarrando el vocabulario. Eso se llama comprensión de lectura. No, digamos, porque usted se puede sentar en español a leer un párrafo y usted sabe qué significa todas las palabras, pero no va poniendo atención. Si usted lee y no entiende nada, pues eso se llama comprensión de lectura. Igual en inglés, aunque usted no entienda todo lo que diga, pero va agarrando palabras, va agarrando ideas, usted va comprendiendo de lo que le están hablando. Entonces, eso se llama comprensión de lectura, es lo que ustedes tienen que empezar a desarrollar, que es como a anclar ideas o a unir como palabras, y, esto se parece a esto es con esto, ¿ve? Comprender. Entonces, sí, así es como les puede entrar ese vocabulario, o les puede entrar así como identifiques, ¿verdad? Pero así cuesta más. Eso es como, eso sería de desastres naturales. Ay, yo creo que ya me pasé. Vamos a ver. Porque me pasé de hojas. Digamos, también nos entraban los desastres naturales, pero voy a irme para acá. Íbamos por aquí.
Entonces, ¿verdad? Lo que es como comprensión de lectura, chiquillos, igual, estas palabras es súper importante que ustedes se las aprendan de memoria. Yo ya se las había pasado a ustedes, estas de acá en español. Where, que ustedes saben, si en una pregunta dice, where is, por ejemplo, Poás Volcano located, dice where, ¿dónde? La palabra ¿dónde? Entonces ustedes me van a poner ahí el clima, ¿verdad? Si le están diciendo que dónde, de dónde está, no me va a poner ahí los animales, porque están diciendo dónde, ¿verdad? Pero si dice qué, por ejemplo, ¿qué encontramos en el volcán? Ustedes sí me pueden decir animales, ríos, no sé, árboles, lo que sea. What es qué o cuál. When, cuándo, ¿verdad? When, cuándo. Who, quién. Y how high es qué tan alto. Yo ya se las había pasado, pero ocupo que se las aprendan de memoria, porque esas sí las necesitan mucho para la hora cuando le pregunten. Ok. Entonces, ahí estamos. Igual aquí sigue el vocabulario de National Parks, ¿verdad? Los volcanes, los parques nacionales. Aquí vienen algunos, ¿ves? El Rincón de la Vieja. Entonces, es como todos dicen parecido, ¿ves? Entonces, dice dónde está ubicado. Todos es casi parecido. Obviamente que dicen cosas diferentes porque todos nos ubican en el mismo lugar, ¿verdad? Todos no tienen el mismo clima o la misma vegetación, animales y así. ¿Ves? Entonces, ahí más o menos para que ustedes sepan. Ok. Después de esto, chiquillos, teníamos bellezas naturales también. Es que los volcanes o ríos o así son atractivos turísticos, ¿verdad? Naturales. Entonces, toda la unidad habla de eso. Aquí habla, por ejemplo, del Gran Cañón, de algunos ríos, ¿verdad? Entonces hay varias cosillas como que ustedes pueden ir viéndolos. Montañas y así, ¿verdad? Entonces ahí está. Puede ser que les ponga un identifique también, como por ejemplo con la palabra río, volcán, playa, ¿verdad? Y que usted sepa identificar. Ok, también nos centraba en un tiempo verbal o en un tiempo gramatical el futuro con going to. Yo ya les pasé a ustedes un resumen ahí en el grupo para que lo vean. Ahora les voy a pasar, aparte de esta clase grabada, un video donde se le explica otra vez paso por paso del tema, ¿verdad? Por aquello de que lo quieran ver. Recuerden que el futuro continuo el futuro con going to se iba a componer del verbo to be. Necesitamos el verbo to be siempre a la par del sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí que dice I am going to play handball. Yo jugaré balonmano. ¿Ves? A la par del sujeto tiene que ir el verbo to be. ¿Cuáles eran los tres verbos to be? Este que está acá, ¿verdad? Esos eran los tres verbos to be. Is, are, am. Después de esas tres palabritas escribíamos el going to y después el verbo en presente o en su forma original. Ok, entonces y cuando es negativo recordemos que iba el not después del verbo to be, ¿verdad? Por ejemplo, I am not going to play. El not va después del verbo to be y antes de la palabra going to. ¿Y qué significa no, verdad? Para negar. No, no jugaré, no comeré, no viajaré, ¿verdad? Y cuando es preguntas, chiquillos, cuando es preguntas, el verbo to be va de primero. Primero escribimos el verbo to be y después la palabra, el sujeto, en este caso, digamos, por ejemplo, I o you, y después el going to y el verbo, ¿verdad? Recuerden que eso les puede entrar en el examen como un complete, ¿verdad? Como un complete. Entonces, ustedes tienen que recordarse muy bien eso. Si le están preguntando por si es una oración positiva, negativa o pregunta. Siempre tienen que fijarse eso, ¿verdad? Porque eso lo vamos a necesitar saber. Si nosotros no sabemos, ¿verdad? Recuerden que entre paréntesis puede venir un not.
Entonces ustedes tienen que recordarse eso, que si trae un no ya es negativo, ¿verdad? Si trae un no es negativo. Si no trae nada, sería una oración positiva. Y si trae un signo de pregunta, entonces sí, es una pregunta, ¿verdad? Esas son las cosillas como que ustedes tienen que saber identificar, porque en el examen puede hacer que les entre como completas. Entonces, para que sí lo tengan ahí como... Sí, Profe, dime. yo siento que ese tema está más duro que el primero. Sí, digamos, que de eso se trata, que usted ya vaya aprendiendo un poquito, ¿verdad? Este tema es fácil porque nada más tiene que agregar usted 3 palabras. Profe, a Una mí es, la verdad es que se me ha costado demasiado y el pasado, bueno, ha estado fatal. Algunas cositas sí le entiendo, pero eso me come. ustedes aquí lo que tienen que recordarse cuando ustedes vean este título en el examen, y también yo creo que muchos de ustedes todavía no han estudiado, porque a veces me preguntan cosas, ¿y qué hay que hacer aquí? Y yo digo, ¿será que no están viendo las tutorías? Porque en la tutoría se explica, por ejemplo, con las tareas. Con las tareas, por ejemplo, antes me preguntaban, ¿y qué hay que hacer aquí? Y yo, en la tarea está la explicación. Entonces hay que estar viendo las tutorías, ¿verdad? Verlas, porque para eso es que yo se las grabo. Yo no las grabo solo para grabarlas, para que ustedes las utilicen. Vean, chiquillos, cuando ustedes vean esto, sí, Yo me saqué las copias, todas las copias, ¿verdad? De las que usted ha mandado. Y lo que estoy haciendo es que lo pongo en el traductor Google, en eso. Pero el traductor no me da la respuesta, solo me dice lo que está ahí escrito, ¿verdad? Pero más o menos, cuando usted dice que es no, es porque es negativa, y cuando no tiene, cuando tiene signo de preguntas que me está preguntando, eso sí lo recuerdo. Y cuando es digamos que no tiene nada, es nada más agregar lo que estamos viendo ahora, que es el join es. sí, sí, Cuando va primero, profe, ¿verdad que cuando es negativo va el no yo, digamos? Cuando es negativo es como que me pregunten a mí que si yo me baño, entonces, o no, bueno, me baño no es tanto la pregunta, pero primero va el no. está grabando lo que es pregunta y lo que es oración negativa. Son dos cosas diferentes. Vean, pónganme cuidado aquí. Chiquillos, si ustedes en el examen, es que ustedes a veces no tienen que traducir, porque muchas de estas palabras no existen en español. Si ustedes se ponen a siempre querer traducir todo, es donde se enredan y no entienden el tema. Nada más lo que tienen que hacer es, como, digamos, esto es como si ustedes fuera como una fórmula. Usted no tiene que entender el por qué hay que usarlo, nada más que hay que usarlo. ¿Por qué? Porque así es más sencillo. La idea es que nosotros queremos traducir todo, 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 y no se puede, en inglés eso es imposible, en realidad en cualquier idioma, hasta en español, es imposible traducir todo. Es nada más ir como a entendiéndolo. Ve, ustedes cuando hablan en español nada más hablan fluido, ustedes no dicen, voy a decir esto y después lo dicen, ¿no? ¿Verdad? Usted nada más lo va haciendo. Así es en cualquier idioma. Ustedes lo que tienen que ver en el examen es que si viene este título que está aquí, Future Going to, nada más tienen De que profe, no lo poner ven. aquí, lo ve aquí en este que está en este cuadrito que le estoy poniendo la nota aquí. ¿Lo Sí, ya. ven? Ok. Entonces, usted tiene que saber que si viene ese título en el examen o solo la palabra future, esta future, usted tiene que ponerle la par del tema sin traducirlo estas 3 letras, estas 3 cosas.
Así. Que ya usted sabe que necesita de fijo esas cosas en el examen, sin querer traducirlo. Y yo les voy a decir algo, el traductor nos sirve para traducir una palabra, no oraciones. El traductor es como una arma de doble filo, porque usted puede poner todo un texto en el traductor y les traduce otra cosa, porque el traductor es una máquina que no sabe qué está estudiando usted, qué está viendo, en qué año está usted, en qué nivel de inglés tiene. Entonces, a usted le sirve si usted quiere traducir una palabrita, no todo, porque ese es el problema. Entonces, ustedes van a venir aquí. O sea, ustedes les ponen un complete. Ya ustedes saben que dice futuro, ok, ocupo estas cosas. Y le dan una oración y viene she. Espacio y viene el verbo, por ejemplo, play. Y aquí sigue la oración, bla, 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 ¿verdad? Viene la número 2, viene you, por ejemplo. Espacio, viene un note entre paréntesis y viene este otro verbo. Y sigue la oración. Viene otra, que viene una raya aquí, viene un sujeto, otra raya aquí, nos dan el verbo go, por ejemplo, el verbo, no sé, listen, que significa escuchar, y sigue la oración, y al final hay un signo de pregunta. Esto es lo único que yo necesito que ustedes sepan hacer, no que lo traduzcan, porque yo sé que ustedes no saben inglés, nada más que apliquen la regla, que lo apliquen, ¿verdad? Nada más. Entonces, ok, dice, la número 1 es positiva, negativa o pregunta. Entonces ustedes van a decir, ok, no tiene un not, no es negativa, ni tampoco hay un signo de pregunta, es algo positivo. No sé ni lo que me están diciendo, pero sí sé que es algo positivo y que es con el tema del futuro going to. Entonces, tenemos que recordarnos, ¿cuál era el verbo to be de she, chiquillos? Is, are o am. Eso les entró en el examen pasado, a ver si se lo saben. Buenas noches, profesor. Creo que es is. Sí, exacto. Y para la otra compañera que me dijo también, sí, es is. Entonces, ya usted tiene la primera parte. Ok, usted dice, bueno, aquí era el going to, había que poner el going to y el verbo que me dieron en el paréntesis, escribirlo otra vez. Listo, usted no sabe ni lo que dice, pero la oración está correcta. ¿Ves? Profe, Sí, Magali, dime. profe, una consulta. O sea, tenemos que poner is God y la palabra que está entre paréntesis a la par, aunque esté a la par. El hecho de que esté entre paréntesis no quiere decir que esté incluido en la oración. Ustedes lo tienen que incluir. Entonces, aunque esté entre paréntesis, tienen que volver a escribir, que se vea así 2 veces, pero es porque está entre paréntesis. Lo de paréntesis no está agregado en la oración, por algo está entre paréntesis. ¿Ves? Entonces, sí, tienes que escribirlo, Magali. Ok. Gracias, profesora. Con gusto. Veamos la número 2. La número 2 tiene un not, o sea, es algo negativo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, es negativo, tiene un not, no es pregunta porque no tiene signo, y tiene ese not, entonces no es positivo. Ok, ¿cuál era el verbo to be de you, chiquillos? Are. Entonces usted dice, voy a ver aquí para que no me quede este campo. Se pone are. Y se dice, bueno, es negativo. El not, ¿dónde iba el not? A la par del verbo to be. Entonces, para que diga are not, ¿qué seguía después? La palabrita que en el tema siempre tiene que ir. Going to. Y después el verbo que me dieron entre paréntesis. Y listo. ¿Ves? No sé lo que dice, pero es así como se utiliza. Eso es lo que necesito que vayan. Sí. O sea, siempre tiene que ir ese not going. Siempre tiene que estar yendo en cada palabra. Cuando es negativa, vea que en la primera no escribimos el not, el going sí, pero el not no. Porque es negativa. Exacto, porque entre paréntesis me pusieron un no.
¿Ve? Entonces es negativa. Pero en la primera no está el no, entonces no es negativa, es positiva. ¿Ves? Entonces depende. Si está el no, la hacemos negativa. El going to sí siempre tiene que ir. Ok, veamos la número 3. La número 3 no es ni una pregunta, ni un, perdón, no es ni una oración positiva ni una negativa y tiene un signo de pregunta. Entonces es pregunta. Dice que en las preguntas, vean acá, esto está en las fórmulas que yo les pasé, que están en el folletito que ustedes tienen, que el resumen que les hice. Primero escribimos el verbo to be. ¿Cuál era el verbo to be de he, chiquillos? Is, are o am. Is. Exacto. Entonces, usted viene y escribe la palabra is. Ok, listo. Dice que en la fórmula dice, primero va el verbo to be, después el sujeto. Ya el sujeto me dieron. Y después del sujeto sigue la palabra going to. Entonces usted dice, bueno, después de la palabra sigue el going to y el verbo que me dieron entre paréntesis. He is going to listen. ¿Ves? Y ahí nos queda. Aunque ustedes no sepan lo que dicen, lo que necesito que sepan es dónde van las palabras y qué palabras van. ¿Me entendieron un poco más el tema para las que iban ahí pegadas? Sí, Ahí profe, vamos, sí. ahí vamos, profe. Yo sí entendí bien. Gracias, profe. Chiquillos, o sea, guíense por los títulos. Por los títulos es súper más fácil. Y no tienen que saber qué dice todo. Vean, aquí dice, ella jugará. Usted no comerá. Y le estoy preguntando, ¿él escuchará? ¿Ves? Pero, o sea, no necesitamos, o sea, si ustedes ya quieren como ya saber el significado, sí, pero a la hora de escribirlo no necesitan, nada más tenemos que saber dónde va cada cosa. ¿Ok? Veamos acá, como les dije, una práctica, esta es fácil. Vean, ok, aquí tenemos que saber el significado de cada uno de estos verbos. Estos verbos ustedes los van a ubicar en la lista de verbos que ustedes van a llevar. ¿Cuál es el verbo to be de Marco? Is. Entonces escribe is, going to, y el verbo de estos que le calce. ¿Cómo sabemos cuál le calza? Traduciéndolos con la lista que van a llevar en el examen. He, aquí en todos que son he, ponemos is y el going to, ¿verdad? Y ubicamos el verbo. Disculpe, profe. Sí. Ahí en eso de cómo usar los verbos, la lista que tenemos, vea, yo no he podido, ¿cómo es que debo usar esa lista? Yo la tengo, yo saqué la copia en el primer examen que usted la mandó, pero no sé cómo usarla. Me gustaría que me explicara algo ahí, cómo usar esa lista. Gracias. Ajá, eso estaba en una, yo lo expliqué en una tutoría, pero igual se lo voy a volver a explicar. En ahí, vea esta la lista de verbos. Ok, aquí tenemos que leer los títulos. Los títulos nos dicen todo. En el futuro, cuando estén con el futuro, van a utilizar esta columna, el infinitivo, o sea, su verbo en su forma original. Este es el verbo en la forma original. Y cuando estemos viendo el tema del pasado, vean lo que dice aquí, pasado simple, o sea, ese es el tema, ¿verdad? La tercera columna no la vamos a utilizar, ustedes la utilizan como hasta noveno, esta, la tercera columna. Solo vamos a utilizar la columna 1 y la columna 2. Con el futuro, cuando estemos con el futuro, solo vamos a utilizar la columna. ¿Me escuchan bien? Es que yo escucho ¿me escuchan, chiquillos? Sí, ahora sí, Sí, profe. Sí. Entonces, con el futuro, chiquillos, con el futuro van a utilizar el infinitivo. Nada más. Cuando sea el futuro, going to, solo la primera columna. Y cuando sea en el tema del pasado, recuerden, si es una oración positiva, lleva el verbo en pasado, pero si es una oración negativa o pregunta, el verbo en presente.
Entonces, solo estas dos columnas son las que necesitamos. Bueno, y obviamente la tercera, porque está en español, como para que usted sepa qué significa, pero a mí nunca me tienen que escribir nada en español. Esta que está acá, la tercera columna, nunca la utilicen, porque ustedes en séptimo no la van a usar. Entonces, para este examen ni la vean, porque es que está ahí, pero nada de esto que esté aquí, que dice pasado participio, tienen que utilizar. Solo la 1 y la 2. Y ahora sí sabe más o menos cómo usarla, o no entendió. Sí, profe, gracias. Okay. Instrumentos. Entonces, ahí va, ¿verdad? Profe, una consultita en esa práctica que usted puso ahí, bueno, la que tenía antes. Esa donde dice if, digamos esa, esa siempre va is. En sí siempre va is, y aquí no hay nada que diga que es pregunta ni que es no, entonces solo Podemos positivo. poner is en todas esas. Exacto, porque con he solo puede ir is. Con he Ah, solo puede ir is, no puedes usar otro. está bien, gracias. Okay. Bueno, entonces ahí estábamos, esa era la unidad 3, ¿verdad? Entonces, en la unidad 3 nos entra el vocabulario de todo lo que tenga que ver con naturaleza, recursos naturales y el tema del there is y el there are. Eso era para la unidad 3. Y el tema del futuro going to. Recuerden, futuro going to utiliza is, are, am, la palabra going to, y los verbos en su forma original. O sea, exactamente los verbos como nos los dan en el examen. Así lo vuelven a escribir. La unidad 4 habla más de vocabulario, acerca de compras, comidas, cosas que encontramos en el súper, las carnes, verduras, frutas, ¿verdad? De eso habla la unidad 4. Entonces aquí nos aparecen las carnes, ¿verdad? Nos aparecen como los animales que nos entran ahí. Y estos son como los tipos de carne. Eso es como practiquillas, como para que ustedes practiquen eso de las carnes. Nos entran el tema de las cosas contables y no contables. Recuerden, todo lo líquido no se cuenta, ni ni, por ejemplo, el enojo ¿verdad? Esas cosas no las podemos contar. El oxígeno, la contaminación, la felicidad, la tristeza, eso no se cuenta. Solo las cosas que se cuentan son las cosas que podemos utilizar los números. Cuando son cosas contables, o sea que sí les podemos contar, vamos a utilizar los números, pero cuando vamos a decir una manzana, un carro, un elefante, o sea, uno, vamos a utilizar estas palabritas, a y an. A significa uno o una y an también, los dos significan lo mismo. ¿Cuándo utilizamos a? ¿Algunos se recuerdan cuándo utilizamos a y cuándo utilizamos an, chiquillos? Ah, es una manzana, bueno, apple, o un lápiz, a pincel, o bueno, así es como cuando van a nombrar una cosa. Las dos sirven para lo mismo. O sea, el a y el an sirven para nombrar una cosa. Pero ¿cuándo utilizamos a y cuándo utilizamos an? Los dos significan uno. Pero ¿cuándo Profe, utilizamos sí? En el cuando es lugar, una consonante. Dime un momento para escuchar a Anthony. Sí, dime, Anthony. Profe, sí, cuando se usa es cuando es una consonante. Exacto. ¿Y an? Una vocal. Cuando inicia con vocal. Exactamente. Exactamente. Esto yo se los pasé en una notita en el WhatsApp y les las puse en favoritos. Ustedes lo tienen ahí, pero si ustedes ingresan al WhatsApp de ustedes, ahí está, en el WhatsApp, está en favoritos, que yo les dije.
qué significa A y qué significa AN. Bueno, ahí está, es que no me está cargando el WhatsApp. Entonces, ahí ustedes lo tienen en favoritos. Ahora si no los reenvío por cualquier cosa. Recuerden que A y AN, los dos significan exactamente lo mismo. Uno o una, o un, ¿verdad? Un perro, una manzana, un lápiz, ¿verdad? Los dos significan exactamente lo mismo. La única diferencia es que A lo vamos a utilizar cuando la palabra inicie con consonante. Ejemplo, si a nosotros nos da una rayita así, porque así es como puede ser que esté en el examen, usted le pone una rayita y le pone la palabra, por ejemplo, dog. ¿Ves? La D es una consonante. Entonces, aquí tenemos que poner A, dog, ¿verdad? En cambio, an dice, lo usamos cuando la palabra inicia con vocal. Cuando la palabra inicia con vocal, entonces igual, si a usted le dan una rayita así y la palabra que le dan inicia con vocal como egg, que significa huevo. Usted no necesita saberlo, pero para que sepa, dice, aquí viene una E, es una vocal, entonces sería A-N y listo. Eso. Y aquí los dos estamos diciendo un perro, un huevo. Exactamente lo mismo, el mismo significado. Un. La diferencia es que el huevo empieza con E, o sea, con vocal, entonces hay que poner an. Y el dog empieza con consonante, o sea, cualquier letra que no sea vocal, entonces ahí sería con A, ¿verdad? Esto igual lo tienen ahí en favoritos en el WhatsApp, algo muy parecido a esto, para que lo busquen si no se recuerdan. Entonces, ahora sí me les quedó claro esta parte, chiquillos. Sí, profe, sí. Sí, porque estos son los temas, este tema, Sí, chiquillos, son los profe. puntillos que he dicho. Estos son los puntillos, chiquillos, que ustedes no pueden perder, porque estos son los que son muy fáciles. Es nada más de fijarse en una letra y escribir una letra o dos letras, ¿verdad? Entonces, este es el tema como usted diga, no, estos son los puntos que me van a ayudar a pasar, ¿verdad? Entonces, este no lo pueden perder por nada del mundo. Profe, una pregunta. Sí. Profe, ¿cómo hago yo? O sea, es que en el examen vieras que se me hace como que a la hora de estar en la vocal con las consonantes y se me revuelve con el verbo singular, con el verbo, pues, a mí se me hace como ese choque. Entonces, a veces como leer el subtítulo arriba o no viene sin nada para echar de ver uno qué es eso. Toda práctica, toda parte del examen tiene que venir con su indicación. Y ahí va a decir algo, dice, ejemplo, aunque usted no entienda lo que dice, vienen un montón de palabras y va a decir contables, no contables. El título es contables, no contables. El título es uncountable, es no contable. Y countable es contable. Entonces dice complete, por ejemplo, que venga algo que diga así, bueno, aquí en este mismo, que diga algo que dice Steven. Complete the sentences using the countable and uncountable nouns. Por ejemplo, dice complete las oraciones utilizando el contable y no contable. ¿Verdad? Usted dice, aquí. Esto es lo importante. Este era el tema de si es plural o singular. Y si es singular, llévalo en las A. Y si no, entonces lleva S, ¿verdad? Lleva S. Entonces, esas son como las cosillas, Magali, que usted puede ver. Todo tiene que tener indicaciones. Nada más que a veces ustedes no leen porque piensan, viene todo en inglés, no entiendo nada. A veces usted dice, está todo en inglés, no entiendo nada, pero siempre va a haber una palabra que a usted le diga el tema que está viendo. Tenemos que aprender a ver esas palabrillas,
¿Ves? Cuando ustedes estudian, este es el título. Los títulos son las claves del tema. Gracias, profe. Ok. Y cuando es no contable es un poquito más fácil, porque solo que llevan todos los líquidos, el arroz, los frijoles, recuérdese, todo lo que estén en cantidades pequeñitas, como el arroz, el azúcar, los frijoles, la sal, eso no lo podemos contar. Entonces, todas esas cosas van en los no contables. Los líquidos también van en los no contables. El amor, el odio, la felicidad, la tristeza, la enfermedad, la contaminación, el conocimiento, la inteligencia, todo eso no lo podemos contar. Usted no puede decir, tengo 3 de conocimiento, tengo 7 de conocimiento. Usted no lo puede contar. Entonces, ahí no podemos, sería uncountable. Sí. ¿Y cómo nos va a salir, digamos, eso, lo que es contable y no contable? Una práctica más o menos. Es que yo no me he podido conectar a las otras clases. Es como algo así, es que le pongan la plata no se cuenta, recuerden, chiquillos, es una excepción. Si viene plata, la palabra money es incontable, ¿no? Porque recuerden que la plata la podemos decir de muchas maneras, o sea, 100 colones lo podemos decir de maneras diferentes. 2 de 50, 4 de 25, 10 de 10, 20 de 5 y así sucesivamente. Una práctica con... Entonces, ¿ahí qué va? ¿A sola o an? La plata. Sí, profe. Ninguna de las dos, porque la plata no se cuenta. Solo con las cosas que usted puede contar, Magali, puede poner la A o la AN, nada más, la plata no. Entonces no le puedes poner ninguna de las dos, porque la plata no se cuenta. Son solo con las cosas que Ahora, se ven. ya voy entendiendo. María Eulalia, no sé cuál fue la que me preguntó que no sabe cómo nos puede entrar la práctica. Es como, puede ser algo como así. Ok, María Eugenia. Entonces, puede ser como una práctica como esta, que viene acá, o como esta de aquí arriba. Por eso yo les se las pasé en el WhatsApp. Money, usted entonces le va a poner una U a una U y ya no le va a poner ni la A ni la AN porque la plata no se cuenta. El azúcar tampoco, entonces es una V porque dice una U para contables, para no contables, perdón, y una C para contables. Manzana, la manzana yo sí la cuento. Yo digo, tengo 3 manzanas, 2 manzanas, entonces le voy a poner una C. Y como es contable, aquí sí vemos si lleva la A o la AN. Entonces, Como el café, profe, que dice ahí coffee y no se cuentas, ¿verdad? Ni la pasta, ni el aceite, ni la carne, ni el aire, ¿verdad? Ni la leche, Ya ni lo el voy a agua. entender. Ok, y vea esta que viene manzana, apple, empieza con una A. Entonces, ¿qué le tenemos que agregar? ¿A o AN? ¿Cuál de las dos? A. Profe. AN, esta, ¿verdad? AN, ¿por qué? Porque es, vea, vocal. Las vocales trabajan con AN, ¿verdad? Apple, la A, trabaja con AN, porque es una vocal. El huevo también, porque es un huevo y también trabaja con AN. La leche es con uncountable, no la contamos, las personas sí, el borrador sí, ¿verdad? Entonces esas cosillas ahí están. Pero si les entra algo así, que puede hacer que sea como esta, es igual, escribir si es contable o no contable. De la misma manera, water. Si en el examen usted no sabe qué significa una de estas palabras, me pregunta, porque esto no está en la lista de verbos. Entonces yo le voy a decir, usted me dice, profe, ¿qué significa, por ejemplo? ¿Qué significa la 3? Yo le voy a decir coco, punto. O sea, yo no le voy a decir contable o no contable, yo le voy a decir coco, ¿verdad? Una fruta, el coco. Entonces, así yo puedo contarle, yo puedo decir, tengo 3 cocos, 15 cocos, 100 cocos. Entonces sería contable, ¿verdad? Y usted me dice, profe, ¿qué significa la 15? Cream. Yo le voy a decir crema. ¿Se puede contar la crema? No, son líquidos. Entonces sería uncountable. Gasoline, gasolina. ¿Verdad? Si usted me dice, profe, no sé qué significa foot, yo le voy a decir pies, plural, pies
plural. Entonces decir, sí, sí lo puedo contar. ¿Cuánto? Tengo 2 pies, 3 pies, 7 pies, ¿verdad? Entonces, Profe, más o menos, en ese que usted puso ahorita, esa de contable y no contable, ahí ponemos contable, la palabra, digamos, contable, o no contable, o la am o am. sí, la palabra. Bueno, es que depende de lo que digan las indicaciones, pero lo más seguro es que van a tener que escribir esta palabra. Así, contable, que se escribe igual que en español, y un contable, si es no contable. Un contable es no contable. Nada más le pone UN a la palabra contable, y ya es no contable. Gracias. Entonces, bueno, esta es esa parte. Aquí viene el vocabulario como de supermercados, ¿verdad? Para que lo vean. O si les sale algo de este vocabulario. Ay, ya no les puedo bajar más. Después de eso, teníamos el... Ay, ya no quiso bajar. Vamos a ver. Después de eso teníamos estas prácticas. Vamos a ver, regálame un segundo que no quiere bajar. Entonces, sí, esos son temillas como que no lo podemos perder, ¿verdad, chiquillos? Eso de acá de los contables y no contables, y las verduras y así. Viene el otro tema, que es el del pasado simple. Este y el futuro sí son los más grandes, pero no los más difíciles. De entre los otros, de entre el futuro y el pasado es el más difícil. Por eso yo les dije, yo ocupaba que ustedes lo estudiaran esta semana, porque necesitaba que me trajeran dudas de este tema, porque ese es el que es más grande. En el resumen que yo les pasé, viene la explicación paso por paso y traducido al español. Entonces, recordemos, chiquillos, en este tema, lo principal, la nota más importante que necesito que cuando ustedes lo vean en el examen, vean y ven este título que va a venir ahí, que se llama Simple Past Tense, que significa pasado simple, se tienen que recordar de esto. Háganlo así, vean, Simple Past. Ok, le ponen un signo de más, que ese signo de más significa positivo, ¿verdad? O sea, algo positivo. Entonces, cuando esté el positivo, va el verbo en pasado. ¿Ok? Verbo en pasado. ¿Cuál era la columna del verbo en pasado en la lista de verbos? La segunda, ¿verdad? Cuando venga un negativo, van a escribir auxiliar. ¿Cuál era el auxiliar que utilizábamos aquí? El auxiliar es, o el asistente, si quieren ver, si no sabéis que esa palabra auxiliar se me olvida, entonces ponga el ayudante, el asistente, el que le ayuda, ¿verdad? Un compañero ahí, el que le ayuda, el ayudante va a ser did not. Siempre, para todas las cosas, objetos, animales, personas. Did not. Y el verbo, dice verbo en presente. Ojalá estén como escribiendo esta notita por ahí en un papelito para que se recuerden y se me peguen. El pasado simple en algo negativo lleva el auxiliar. ¿Cuál era? El asistente, did not, y el verbo en presente. Y cuando es pregunta, cuando nos dan una pregunta, lleva auxiliar o asistente, que es el mismo pero positivo, o sea, solo did. Y el verbo va en presente. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el verbo en pasado? Solo para cosas positivas. Solo para cosas positivas, verbo en pasado. De lo contrario, todo, preguntas, oraciones negativas, todo lo negativo y todas las preguntas va con el verbo en presente. Si es una respuesta positiva, como es algo positivo,
va el verbo en pasado, pero si es una respuesta negativa, como es negativo, va el verbo en presente. ¿Por qué? Porque lleva el auxiliar did not. Si ustedes hacen esto en el examen, esta notita, hacen todo, no tienen, vean, sí, chicos, con solo esto, es lo que ocupo que estudien, no tienen ni que ver todo el resumen que yo les di en español o el libro, con solo esa notita que está ahí, nada más, porque vean. Teacher, la que dice, es que mira, si casi no se ve esa letra. Donde usted escribió que dice out es A, U, X arriba, la primera de abajo no se ve. Haga la pantalla, usted está en su celular, Sí, haga la pantalla grande, o sea, como si fuera una imagen, agrande, usted la puede hacer grande, la pantalla de aquí. sí. Ah, bueno, arriba es, la de abajo es A, U, X. Igual la de arriba, son iguales. Sí, es un AUX negativo, digamos, un asistente negativo. Y el de A, U, abajo es un X negativo. y de abajo puede ponerle asistente o auxiliar. Ese AUX significa auxiliar, pero si usted quiere entenderlo como asistente, lo puede poner positivo. ¿Ves? Casi no entendí ese tema, la verdad. El auxiliar negativo, voy a ponerse no auxiliar, voy a ponerle asistente. Es lo mismo, auxiliar o asistente es lo mismo, o sea, el ayudante, ¿verdad? Del verbo negativo, una oración negativa es este que está acá. Ese es el asistente, el did not. Él es el que le va a ayudar a usted en la oración negativa. Si usted a él se le olvida, lo tiene malo. Tiene que tenerlo ahí. Que en lo negativo, él va. Y en lo positivo también va, pero solo el did, no el not, porque es una pregunta. Entonces, si a usted en el examen le ponen así, dice, ay, otra vez, otro completo. Y le dan el verbo go. ¿Ok? Listo. Y aquí sigue la oración, bla, 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 bla. La número 2. Viene así, viene una rayita, viene we, viene otra rayita, y viene, no sé, vamos a ver, it. Y sigue la oración. ¿Ok? Con un signo de pregunta aquí. Ok. Y en la tercera viene, por ejemplo, Daniela. Podemos poner nombres también. Daniela. Ok. Viene una rayita y viene otra vez not y viene el verbo no sé cualquiera. Vamos a ver. Like. Significa gusta. ¿Ok? A mí me dan esto. Así como ustedes también. Y sigue ahí la oración. Esto es, y las indicaciones dicen, complete las oraciones utilizando el simple past tense. Otra vez, usted vio el título. Simple past tense. Este que estaba acá, el título. Ok, pasado simple. Sí. Haz esta notita en el examen. Y veamos la número 1. La número 1, ¿qué es? ¿Positiva, negativa o pregunta, chiquillos? Positiva. Positiva. ¿Cómo sabemos? Vean, no hay un signo de pregunta por ningún lado, ni tampoco la palabra no entre paréntesis. Entonces es positivo. De acuerdo a la formulita que usted se va a aprender de memoria, que es esta, dice que cuando es algo positivo, vea el más, ¿cómo va el verbo? En pasado. Entonces usted va a ir a la lista de verbos y va a buscar go. Vamos para la lista de verbos. Es esta. A usted se lo dieron el verbo en presente. Usted lo viene a buscar en pasado. Y usted va a decir, bueno, ¿cómo está go, 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 go? Ay, aquí lo encontré. Dice usted, mira, aquí está go. Entonces, lo tengo que ir a escribir en pasado. ¿Cuál era la columna del pasado, chiquillos? La que dice aquí, vean aquí donde dice pasado simple. ¿Ves? Entonces, la segunda columna. Y nos venimos para acá y dice, ¿cuál escribo? La segunda columna, pasa. Entonces, aquí viene en el examen usted y va a escribir la palabra cuenta. Y listo. Yo fui
Lo que es en esa parte, profe, bueno, igual le encontramos en lo que usted nos había dicho que sacáramos entonces de la hoja, las hojas. Y ese tema es donde lo va a usar, más bien. De ningún otro tema de ahí para atrás lo va a usar, solo en ese. Veamos la número 2. La número 2 es una pregunta. Ok, dice, nos recordamos de este. Dice, ok, pregunta. Ocupó algo, dice auxiliar positivo o el asistente, el ayudante. ¿Con qué llamarlo? Que era el did. Recuérdense, el did. El auxiliar positivo es el did. Entonces dice que va de primero. Did. Y después, en el otro lado, dice que el verbo va en presente. O sea, como me lo dieron aquí. Si usted no está seguro de cómo se lo dieron, vaya y lo busca. Entonces usted dice, voy a ir a buscar cómo me dieron a mí ese verbo. ¿Y cómo será ahí? ¿Cómo estará ahí? Presente, pasado, ¿cómo? No sé. ¿Dónde estaba it? It creo que estaba más arriba. Ajá, aquí. It. Ah, mira, me lo dieron en la primera columna. La primera columna están en presente. Ah, sí, me lo dieron bien. No tengo que cambiarlo. Porque como estoy haciendo una pregunta, como estoy haciendo una pregunta, al verbo no le pasa nada, ¿verdad? Entonces, me lo dieron como lo tengo que escribir. Entonces lo dejo igual. ¿Ves? Porque es pregunta. Solo agregamos el asistente que va aquí. La número 3 dice, Daniel, viene ese not entre paréntesis. ¿Ok? Negativo. Utilizamos el otro asistente, el asistente negativo. ¿Cuál era el asistente negativo? Did not. Entonces dice, ok. Primero va el did not, ¿ves? Porque recuerden, usted lo va a escribir así, en este orden, did not. ¿Ok? Entonces escribe did not. Y dice que el verbo en presente. ¿Ok? El verbo es el like, ¿verdad? Entonces usted dice, uy, pero ¿me lo habrán dado en presente o no me lo habrán dado en presente? Se viene para la lista de verbos otra vez y lo busca. Tiene que buscarlo. Es que yo ya sé dónde están. Entonces es más fácil para mí porque esta lista ya casi yo me la sé de memoria. Pero ustedes no. Entonces ve, está aquí. Ah, mira, aquí estaba. Usted dice, mira, me lo dieron de la misma manera como tengo que escribirlo en presente. Entonces usted se viene para acá y lo vuelve a escribir exactamente como se lo dieron. Y ese es el tema. Eso es lo que necesitan saber del tema, chiquillos. Aprenderse esto. Esto es todo el resumen que tienen ustedes allá o que yo se los pasé en español. Este es el resumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprendernos? Esto. Si es positivo, verbo en pasado. Si es negativo, el asistente, que es el did not y el verbo en presente. Y si es preguntas, el asistente positivo, que es el did solo y el verbo igual en presente. ¿Me entendieron más claro este tema o no? Yo sí, profe. Sí, profe. ¿Y los demás? Profe, la pura verdad, se me hace un Sí, sancocho. profe, sí. ¿Quién entiende? Ok, ¿quién entiende? Mira, yo ocupo que me diga qué parte es la que no entiende para yo explicar esa parte. Es esa, el verbo negativo y el verbo auxiliar. Esos dos son los que me chocan. El verbo pasado no, porque uno los consigue, pero es esos dos, profe. Y estos dos, Magali, se lo van a dar, la respuesta se la van a dar. Como usted se lo den, lo vuelve a escribir. Nada más que a usted no se le puede olvidar que en las preguntas llevaba este asistente, el did. Y usted se lo escribe primero. El verbo queda igual, como usted se lo den. Usted nada más lo vuelve a escribir en la rayita. Nada más, nada más. Solo se recuerda que tiene que poner el auxiliar negativo en las negativas, que es el did not. ¿Ves? Vean aquí en la 3. El verbo quedó igual, no se lo van a usted siempre se lo van a dar en presente, porque esa es la manera original del verbo. Entonces, no se lo van a cambiar, ¿verdad? Entonces, usted tiene que recordarse el auxiliar. El auxiliar son los que no puede olvidar. Esos son los que usted no puede olvidar, los auxiliares, que es el did not y el did. Y que el verbo queda original, el verbo no cambia en las negativas ni en las preguntas.
Está bien, profe, muchas gracias. Ok. Los demás, chiquillos, ¿les quedó más claro o no les quedó más claro? Yo creo que sí. Profe, sí. Igual les voy a pasar solo un video de este tema donde va paso por paso de nuevo, por aquello que no lo entiendan, ¿verdad? Y ese es el último tema, chiquillos, del examen. De aquí para abajo. Bueno, esto es otra práctica grande de ese mismo tema que ustedes pueden utilizar o verla ahí, que ya se las había pasado. Igual todo eso ustedes ya lo tienen en el WhatsApp. Si les ponen algo así, ¿ves? Como un complete, usted va viendo, si no tiene un not o un signo de pregunta, todo es positivo. ¿Verdad? Entonces ahí va. Nos entraba el vocabulario de la ropa, puede hacer como que identifiquen por lo menos la ropa que más común y que no se sepan. Y nada más, si no me equivoco. Bueno, las formas, pero esto casi nunca lo preguntan, pero por aquello. ¿Cómo se dice circular, triangular, rectangular? Hay algunos que son casi igual que en español. Los colores, por si no se lo saben, ¿verdad? Las formas, pero esto es como ya, esto ya casi no es casi como gramática, es como leerlo. Y eso es toda la unidad. Ya después nos queda, esto de lo mismo. Nos queda solo la unidad Profe, sí, sí, que es para el otro examen. Dime. profe, tenemos tarea, es que yo no estaba así como muy pendiente. Es para saber si tenemos tarea. En el grupo que mi gente les dije, ahí está la tarea, ahí está. Es que aquí no, casi no tengo mucho internet para abrir la plataforma, pero sí, tienen que utilizar, tienen una tarea. Dime, ¿quién está hablando? ¿Qué es? Raquel, profe, una pregunta, ¿cuánto le da la plataforma para abrir la tarea? Es que a mí me da miedo, yo no le he abierto porque no me han instalado el internet. Se supone que venían hoy y no vinieron de fibra óptica, que bueno, que lo pedí aquí donde vivo. Y vieras que me da miedo ingresar y que se me vaya el saldo. O sea, La tarea no es muy grande, Raquel, pero solo tiene un intento. Entonces, mejor hágala cuando tenga más internet, porque usted puede estar ahí metida todo el rato que quiera, pero si se sale, pierde el intento. bueno, está bien. Gracias, profe. Y profe, ¿de qué se trataría la tarea? Porque yo la verdad tampoco me he metido. No ven las tutorías, ustedes mismos me doy cuenta que no las ven en la tutoría. Yo de esta semana la verdad es que no la he visto, profe, porque más bien me choca mucho con la de español. Yo llevo español de octavo y vieras que la pusieron a la misma hora. Usted la puede ver cuando usted quiera, porque ya está grabada. Bueno, voy a ver si me deja meterme, es que aquí casi no tengo internet donde estoy. En esta aula del colegio no tengo mucho. Aquí ya está, bueno, en el otro video está explicado paso por paso. Ustedes tienen que ingresar en esta semana. Es que se me queda pegado. Compañera, la clase anterior que dio la profesora, ahí está la grabación, ahí está casi al final, donde ella explica que abrió la tarea y lo que íbamos a hacer, que era pegar Está bien. Gracias, yo mañana la veo. cada respuesta y había que, como que se corre y se pega algo así era, se pega la correcta. Unas palabritas, es que me deja como. Sí, a ver si me deja. Es que el internet no me carga bien. Entonces, como no me carga bien, no puedo. Ya hay 7 personas que lo han hecho. Igual, ¿ves? profe, con el teléfono se puede hacer igual. Sí, sí. María, lo que tienes que hacer es ir escribiendo el verbo que le calce a la oración. Usted puede traducir todo esto en el traductor si quiere y va a escribir el verbo que le calce a la oración. Y ve a la 7, dice negativa. Entonces, con solo que viene negativa, ver aquí, la única negativa es esta, porque es el que tiene el auxiliar verbo, el did not. Y entonces, las demás, usted va viendo, ¿verdad? Dice ella, ejercicios. Entonces puede ser ella
hace ejercicios o ella terminó de hacer ejercicios. Después de esto, finish, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, traducir los verbos con la lista están ahí, eso está en la lista que yo les di, y es traducir la oracióncita. Y nada más usted llega y lo escribe y ya. Nada más es acomodarlo. Aquí no puede escribir, usted lo arrastra, lo jala y lo pega. Nada más, eso es todo. Ah, bueno, profe, sí, se puede con el teléfono. Es que a mí también me da miedo, porque yo soy malísima para hacer esas cosas, la verdad. Por eso me da miedo abrir la tarea. No, pues sí se puede. Y esa es la tarea, chiquillos. Entonces, bueno, chiquillos, ahí lo vamos a dejar. Sí, dime, Magali. La otra semana tenemos otra practiquita o ya no. Y ya no, la otra semana es el examen. El otro domingo usted tiene el examen, Magali. La Santísima Trinidad. Los exámenes son el 24 y, sí, el sábado y el domingo, digamos. 23 y 24. Yo creo que ya eso se lo pasaron en el correo, el horario y todo. En Conet se lo pasó, pero no, ya esta semana que viene no, hasta después, ahí le vuelvo a avisar cuando hay tarea, pero esta que viene solo es esta que se vence el domingo 17. Ya la otra semana no tienen tarea. En realidad no tienen nada, ¿verdad? Porque ya ustedes se supone que el tiempo es para que lo estudien. Y así. Y eso sería todo. Chiquillos, no sé si tienen alguna consulta o duda. Estamos ya bien, yo creo. Bueno, ya a estudiar se ha dicho. Yo no, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Si cualquier cosa, si algún tema, digamos, usted dice, profe, es que este tema tal, no lo entiendo, entonces me dicen o lo escriben en el grupo y busco algún video en YouTube o algo así para reforzarles, en caso de que no sepan. Está bien, Profe. muchas Gracias. Buenas noches y gracias por conectarse. Gracias, Buenas profe. noches. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Igualmente. Hasta luego, gracias.